Buenos días para todos y todas, mi nombre es Viviana Zuluaga Jiménez, estoy matriculada en el programa de zootecnia en el CEA de Cafetero. Presenté un anteproyecto en la modalidad de investigación. El proyecto está titulado como la evaluación del polen de abejas apis mellíferas como pigmentante en peces ornamentales Oscar Tigre. Partimos por definir qué es un pez ornamental. El pez ornamental se conoce como los organismos acuáticos que se tienen en una pecera con un fin decorativo. El acuarismo es uno de los hobbies que ha incrementado en los últimos años y Colombia es una de las producciones que genera más divisas porque sus principales países de exportación en el 2012 fueron Hong Kong, Estados Unidos, Japón, Taiwán y Alemania. Además, porque el costo de los peces ornamentales incrementa en base a su tamaño, a su cuerpo, a sus ojos, a sus aletas y a su color, que es por el motivo en el que nos basamos para realizar esta investigación. A lo cual los productores en la actualidad implementan en la dieta del consumo de suplementos para el pez ornamental pigmentantes sintéticos. Lamentablemente este insumo genera muchísimos incrementos en los costos debido a que son únicamente traídos desde otros países, son únicamente importados. El polen es una de las microesporas que hace parte integral de la planta y esta es recolectada por las abejas y se habla de su alto contenido de carotenoides, además de sus características nutricionales. El propósito de este estudio es identificar el efecto de los pigmentos del polen corbicular de la abeja apis mellifera sobre el incremento y la pigmentación de los peces Oscar tigre. El porqué de esta investigación parte por el interés de los productores de peces ornamentales en disminuir los costos de la inversión, algo que sustituya los productos sintéticos para la pigmentación y que además hagan un aporte nutricional. Adicionalmente, el hecho de no realizar importaciones traería un fortalecimiento a la producción nacional, una reactivación a la economía y la generación de nuevos empleos. El interés principal es buscar un suplemento dietario para los peces ornamentales que sean de origen botánico, de origen orgánico, de origen natural, que puedan que tengan un alto contenido de carotenos, de carotenoides, además porque ya tienen un compuesto activo y una gran contenido de antioxidantes y esto es lo que produce la pigmentación. Se realiza la coloración natural de forma amarilla, naranja, roja, por medio de la utilización del polen corbicular. Y no solo presta el beneficio de coloración, sino que también realiza un aporte de contenido nutricional, mejora las funciones biológicas del pez y tiene propiedades farmacológicas. Entonces esto tiene muchísimos beneficios para la utilización como suplemento dietario en los peces ornamentales. Entre las fuentes de origen natural está el empleo en la dieta del pez, el uso de polen corbicular colectado por las abejas apis mellíferas en su actividad de polinización diaria. El pez a utilizar es el Oscar tigre debido a su alta capacidad de conversión alimenticia, además de que tiene una gran capacidad de fijación de los pigmentos en sus células epiteliales. Como tal, la identificación del problema se fundamenta en destacar el incremento de la comercialización y la producción de los peces ornamentales en Colombia y que su precio incrementa en base a su pigmentación.
pero se debe tener en cuenta que el costo incrementa debido al alimento sintético que están implementando actualmente los productores. Además porque tienen un alto contenido de carotenos y ese es como el único beneficio actualmente que tienen estos sintéticos, porque aún no tienen una autorización como aditivo, además tampoco realizan un aporte nutricional y es usado exclusivamente como pigmentante. Ese es como en sí el problema global del que podemos partir. El objetivo general es buscar evaluar el efecto del polen corbicular de la abeja Apis mellifera sobre el pigmento de los peces Oscar tigre y los parámetros biométricos del crecimiento como tal, del tamaño en el alevino del pez Oscar tigre en los acuarios artificiales. Los objetivos específicos: el primero se trata de caracterizar el polen corbicular de las abejas Apis mellifera para identificar su origen botánico. El segundo es determinar la curva de crecimiento en los alevinos del pez Oscar tigre de acuerdo a los tratamientos, a cada uno de los tratamientos. El tercero es evaluar el grado de pigmentación en la piel del pez Oscar tigre mediante los métodos cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los tratamientos. El cuarto es realizar un análisis de los costos de acuerdo a los tratamientos y por último el quinto es evaluar el nivel de aceptación del consumo del polen de las abejas Apis mellifera en los peces Oscar tigre. Los tratamientos a evaluar son: el primero es que el polen se obtendrá mediante trampas en las colmenas de las abejas Apis mellíferas que tenemos en la sede Eje Cafetero, que fueron implementadas por el semillero de investigación. Estas se separarán hasta obtener el 12% de la humedad. Se someten a un proceso de secado para dejarlas hasta un porcentaje de humedad del 12%. El polen se separa por colores, se lleva a las láminas y se divide según su taxonomía. Y de esta manera identificamos cuál es el origen botánico de cada una de las partículas. El segundo tratamiento es en base a la curva de crecimiento, se realizará mediante el pesaje semanal. Se trata de la recolección de datos en los registros, se evalúan los parámetros biométricos como el peso inicial, el peso final, el crecimiento, la tasa de crecimiento, el consumo de alimento diario, el número de animales muertos, la mortalidad que se haya generado semanalmente, la tasa de conversión y la tasa de supervivencia, ¿cierto? El tercer tratamiento es la pigmentación. Esta se evalúa sensorialmente e instrumentalmente o de forma cuantitativa y cualitativa. La forma sensorial o cualitativa es por medio visual, es identificar mediante la tabla Roche en qué nivel de coloración va cada tratamiento. Esta escala está basada en dos partes, una del 1 al 8 y la otra del 11 al 18. En la instrumental o cuantitativa se implementa basado en un proceso de medición por refractación, y estos datos son puestos también en las tablas de recolección de datos.
El cuarto es el análisis de los costos. Este se realiza mediante registro de costos de los insumos implementados en cada uno de los tratamientos y luego se hace un proceso de comparación entre un tratamiento y el otro. Y por último es la evaluación del consumo que se relaciona en base al análisis de desperdicio. Es decir, se toma el peso de uno de los granos de polen y se brinda el alimento a los peces. Los granos que se cuenten en la pecera son la base del desperdicio que se genera por los peces o la no aceptación del consumo. El tiempo de implementación de la investigación es de aproximadamente 5 meses. El costo total de la investigación es aproximadamente de 7.510.000 pesos. Como referencias bibliográficas se toma principalmente la tesis de la evaluación de la capacidad de pigmentación de harina de Jamaica en peces de ornamento, elaborado por la doctora Verónica Pérez en el año 2003. Muchas gracias y que estén muy bien.